Quiero que me acompañes en el Salmo 116. Vamos a leer los primeros 4 versículos en la Reina Valera. Pero antes, dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, dice que, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios. Esa palabra poder se puede traducir poder milagroso de Dios. Cristo, poder milagroso de Dios. Y dice allí el salmista, Salmo 116, versículo 1 al 4, dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Amén. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Aquí el salmista se encuentra describiendo la situación en la que estaba. Él estaba, dice la palabra, angustiado, había encontrado angustia, lazos de muerte habían rodeado su vida. Sí, es como que en realidad el texto, el versículo, el capítulo comienza contándonos ya el final, un poco. Sí, porque uno empieza leyendo el texto y sabe que el salmista ha recibido una respuesta de parte de Dios. Y después comenta, dice qué es lo que estaba viviendo. Y dice allí que él se encontraba rodeado por ligaduras de muerte, que había encontrado temor. La otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Y que dice que allí encontró dolor. La otra traducción dice: lo único que veía era dificultad y dolor. Y tal vez en esta mañana, como dijimos hace un ratito, podés sentirte identificado con esta descripción. Tal vez no te encontrás rodeados por lazos de muerte. Tal vez no estás luchando con una enfermedad terminal. Pero tal vez te encontrás como el salmista, angustiado, con dolor, con tristeza en tu corazón, con desesperanza. Porque lo que te ha tocado vivir, la circunstancia que estás atravesando, se han encargado de matar la fe y la esperanza en tu corazón. Y así como el salmista, tal vez te encontrás observando tu circunstancia, tu situación. Tal vez estás viendo estar rodeado de un montón de cosas que lo único que hacen es llamar tu atención, capturar tu fuerza, absorber tu potencial y evitar que puedas salir de ese pozo de desesperación, como declara el salmista en el capítulo 40. Dice aquí el salmista: yo amo a Jehová, pues Él ha oído mi voz y mis súplicas. Ahora, es interesante porque allí en el versículo 4 hay una palabra muy importante. Es muy sencilla, pero es muy importante. Dice el texto ahí en el capítulo, el versículo 4, empieza diciendo: entonces, dice el salmista, invoqué el nombre de Jehová. Ese entonces significa que en medio de esa situación, en medio de la circunstancia difícil, en medio de ese momento o mientras estaba atravesando esa dificultad, él invocó el nombre de Jehová. Es decir, aquel cuyo nombre es sobre todo nombre.
que está por encima de todas las cosas. Lo mismo que estábamos haciendo recién, declarando, invocando el nombre de Jesús, porque la palabra me dice que en Jesús habita la plenitud de la deidad. Es decir, que Jesús es una especie de contenedor de toda la divinidad, de Dios mismo, es Dios hecho hombre. En Él habita la plenitud de Dios. Y dice allí el salmista que se encuentra en ese momento, en ese entonces, invocando el nombre de Jehová. Es decir que, aun cuando estés atravesando esta dificultad, una circunstancia difícil, sea el nombre que tenga lo que estás atravesando, tu situación, ese es el momento oportuno para clamar a Dios, para invocar el nombre de Jehová. Porque dice la palabra de Dios que Él oye, que Él escucha nuestras súplicas y nuestras oraciones. Invoqué el nombre de Jehová diciendo así, dice el salmista: oh Jehová, libra ahora mi alma. Interesante, porque cuando uno lee los versículos anteriores, instantáneamente empieza a crear una imagen mental acerca de una enfermedad corporal. Porque dice, lo rodearon lazos de muerte. Dice, tal vez el salmista se encontraba moribundo. Pero este versículo nos da un poquito más, un panorama un poquito más claro acerca de lo que estaba atravesando el salmista. Dice, libra mi alma. El problema del salmista no se encontraba en su cuerpo, sino en su alma. Y como el pastor nos ha enseñado, dicho sea de paso, hoy 18 horas tenemos culto. ¿Sí? Culto. ¿Cuál es el tema que el pastor nos está ministrando los domingos a la tarde? ¿Se acuerdan? Pensamientos distorsionados. Y el pastor nos explicaba que muchas de nuestras enfermedades físicas nacen en nuestros pensamientos, en no poder gestionar bien nuestras emociones. Y aquí el salmista le está diciendo, Señor, libra mi alma. El alma es el centro de las emociones. Es allí donde uno carbura, donde uno piensa, en donde uno comienza a generar, a gestar lo que después va a llevar a la práctica. Y de acuerdo a cómo está el alma, de acuerdo a cuáles son nuestros pensamientos, ¿sí? Dice el proverbio, dice, como es su pensamiento, así es él. De acuerdo a cómo está nuestra alma, es como nosotros actuamos. Y nosotros podemos ser creyentes en Dios. Nosotros podemos haber entregado nuestra vida a Cristo y aún vivir siendo hijos de Dios en esclavitud. Por eso el salmista dice, libra ahora mi alma. Porque hay gente que aún viene a la iglesia, pero que se encuentra esclava en el espíritu y en el alma. Esclava de las emociones. No pudiendo gestionar bien aquellas cosas que están en su mente. Y en vez de ser libres, se encuentran esclavizados y actúan, viven y van por la vida como esclavos, no como hijos. El salmista dice, invoqué el nombre de Jehová. Entonces invoqué el nombre de Jehová. Y lo que quiero compartirte en esta hora, brevemente, es acerca de la importancia y el poder que hay en el nombre de Dios. El alcance que hay en el nombre de Dios. Por eso dice aquí el salmista, invoqué el nombre de Jehová. Y por esa razón, por el hecho de que nosotros a veces nos olvidamos que el nombre de Dios, el nombre de Jesús tiene poder, es que muchas veces utilizamos en vano el nombre de nuestro Señor.
y no comprendemos el alcance del poder que existe en el nombre de nuestro Señor. Y tal vez sea porque, a diferencia de la antigüedad, hoy en día, cuando elegimos los nombres para nuestros hijos, los pensamos tal vez más en por cómo suenan, o si son originales o no originales, más que por su significado. Nosotros como hijos de Dios entendemos que es importante el nombre que le damos a un hijo. Por eso oramos y le pedimos, Señor, ¿cuál va a ser el nombre que le tengo que dar proféticamente a mi hijo? ¿Qué es lo que vos tenés para él o para ella? Y nosotros entendemos eso, pero hoy en la generalidad y aún dentro del cuerpo de Cristo hay gente que no lo comprende. Y en la antigüedad el nombre hacía referencia mucho más que un sonido bonito, sino que tenía que ver con el carácter de la persona. Tenía que ver con la autoridad de la persona, tenía que ver con el poder de la persona. De hecho, que actuar en nombre de significaba poder actuar en el poder de tal persona, en la autoridad de tal persona. Cuando un rey enviaba a un embajador a otro reino para una misión diplomática, esa persona tenía la misma autoridad que el rey, allí donde se encontraba. Iba en el nombre del rey. Significaba que todo lo que dijera y que todo lo que hiciera era como si el rey lo estuviese haciendo. Por eso, como vimos hace unos domingos atrás, ¿sí? Jesús dijo, yo no hago nada sin que lo haga mi Padre. El Hijo no puede hacer nada si el Padre no lo hace primero. Asimismo, todo lo que hace el Padre lo puede hacer igualmente el Hijo. Es decir, que vos y yo, por ser hijos de Dios, tenemos la capacidad dada por Dios de poder reproducir las obras del Padre. En el nombre de Jesús. Actuar en nombre de significaba actuar bajo el poder, bajo la autoridad de. Y el nombre significaba el carácter de la persona. Por eso en la Biblia vemos muchos casos en donde Dios cambia el nombre de sus siervos. Abraham. ¿Cómo se llamaba Abraham antes de llamarse Abraham? Abraham. No cambia mucho, ¿no? Cuando suena así, pero cuando uno lo escribe, sabe que hay una letra más en el medio. Pero el significado era totalmente diferente. Abraham es padre enaltecido. Abraham es padre de multitudes, que tenía que ver con el llamado de Abraham. Porque dice, yo te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti una gran descendencia. Por eso ya no te llamarás más Abraham, sino que te llamarás Abraham. Pero también vemos otro caso como el de Pedro. Pedro, cuando uno lo empieza a hablarse en los evangelios de Pedro, dice que él se llamaba Simón. Y dice la palabra de Dios que Jesús en un momento le pregunta a sus discípulos, ¿y la gente qué dice quién soy yo? Y entonces empieza a decir, uno dice que es Juan el Bautista, otro Elías, pim, pum, pam, y dice, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Entonces Pedro dice, Jesús, tú eres el Cristo. Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú ahora serás llamado Cefas, que significa Pedro, que significa piedra. Es decir, Jesús le está cambiando el nombre a Simón por Pedro, por alguien de carácter firme. Recordemos que Pedro era medio volátil, ¿no? Pero Jesús ya estaba declarando quién iba a ser Pedro cuando fuera transformado por el Espíritu Santo. Por eso la importancia del nombre. El nombre hablaba del carácter de las personas. Y no solamente de las personas, sino también de Dios.
Jesús cuando está Jesús orando al Padre, ahí en Juan capítulo 17, versículo 26, dice, y les he dado a conocer tu nombre. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. A ver si tenemos otra traducción. Cualquiera, Nueva Traducción Viviente, NBI. Fíjense que acá no figura el nombre. ¿Saben por qué? Porque hablar del nombre de era hablar del carácter de. Entonces, esta traducción ya directamente interpreta el original y dice, yo te he dado a conocer a ellos. Porque dar a conocer el nombre era dar a conocer el carácter de Dios. Jesús está orando y está diciendo, Padre, yo le he dado a conocer tu carácter, quién eres, cuál era tu corazón, cuáles son tus deseos, tus motivaciones. Te he dado a conocer aún tu poder sin límites, con la capacidad de sanar enfermos, de liberar endemoniados, de poder restaurar vidas, de transformar vidas y aún de resucitar muertos. Yo te he dado a conocer. Ese es la importancia del nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Y tal vez, como decíamos al principio, podríamos poner un montón de nombres a nuestras circunstancias y nuestras situaciones. Pero yo quiero que puedas comprender la importancia. A veces obviamos hablar del nombre de nuestro Dios. Fíjense cuán grande es nuestro Dios, que no hay un solo nombre para nombrar a nuestro Dios. Lo resumimos en Dios. Pero cuando uno va a la palabra, y uno va muchas veces al original del texto, en las palabras donde dice Jehová, o a veces donde dice Dios, o Señor, en el original aparece Jehová Elohim, Jehová Jireh, Jehová Adonai, Jehová El Shaddai. ¿Qué significa eso? Se habla de nombres compuestos, pero en realidad tiene que ver con el carácter revelado de Dios en una circunstancia determinada. Por eso es importante conocer a nuestro Dios y el carácter de nuestro Dios. Porque si estás atravesando por una circunstancia de crisis, de necesidad, de escasez, entonces es importante que Jehová Jireh sea el que se manifieste en tu vida. Jehová el proveedor significa. Si estás atravesando por una situación de enfermedad, es importante que conozcas a Dios, a Jehová Rafa, que significa Jehová el que sana, mi sanador. Cuando estás atravesando por una derrota o estás al frente de un desafío en el cual te sentís pequeño y débil para poder confrontar, es importante que conozcas a Jehová Nisi. Significa Jehová, mi estandarte, mi baluarte, el que va adelante, el que levanta mi cabeza. Y así podríamos estar toda la mañana hablando acerca de los nombres de nuestro Dios. Aquí el salmista dice, invoqué tu nombre, oh Jehová. Entonces, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de lo peor, yo invoqué el nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre de Jehová? El nombre de Dios que debe ser revelado en tu vida en este tiempo. Esto es como el dicho que dice, algo similar, ¿no? No es lo mismo. Pero dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, yo te diría, dime qué estás atravesando y te diría que Dios, qué de la característica de Dios, del carácter de Dios se tiene que revelar en tu vida. Es más, decime cuál es tu dificultad y te voy a decir qué faceta de Dios vas a conocer.
porque Dios se da a conocer como el proveedor. Gustavo desarrolló fe. Él tomó esa palabra y él dijo, yo voy a creerle a Dios para que Él provea de acuerdo a mi necesidad. Jehová Jireh. Y Jehová Jireh se manifestó en él, trayendo lo que él necesitaba en ese momento. Y gloria a Dios porque ya hay un desafío nuevo. ¿Qué es lo que Dios tiene que revelar en tu vida en este tiempo? Ahora, el otro punto es, dice, yo invoqué. ¿Qué significa invocar? ¿Cómo? ¿Significa clamar? Puede ser. ¿Qué más puede significar invocar? Pedir intervención. Si uno va al diccionario, más o menos lo define así. Pedir intervención especialmente a una divinidad, en un diccionario de la lengua española. Significa pedir intervención a Dios. Y esto es otra cosa que es impresionante. Cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Dios, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, estamos abriendo una brecha para que la presencia misma de Dios se haga presente en medio de nuestra dificultad. Cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Dios, esto es como si este salón estuviese todo en tinieblas, en oscuridad, como si no pudiésemos ver nada. Y de repente nosotros dijéramos, Señor Jesús, necesitamos tu luz. Y de repente se prendiera un reflector de esto, ¡pum!, en medio de las tinieblas. Aunque nosotros no lo podamos percibir, la palabra de Dios enseña que cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Dios, Él se hace presente y se manifiesta en medio de nuestra situación, en medio de nuestras circunstancias. Y ahí, aunque el texto de Filipenses hace referencia de manera explícita a los tiempos finales, también hace referencia a lo que nosotros vivimos cuando nombramos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que toda rodilla se doble, toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque lo dice el Salmo 68, que cuando Dios es exaltado, sus enemigos se tienen que poner en retirada. Cuando nosotros actuamos en el nombre de Jesús, cuando nosotros caminamos en el nombre de Jesús, cuando vos vas a tu trabajo y decís, en el nombre de Jesús, yo declaro que la tarea que voy a realizar yo hoy va a ser productiva, va a ser buena, va a ser excelente. Yo trabajo en un banco y todas las mañanas, yo al final del día me tiene que quedar en cero la caja. Y yo le digo, Señor, en el nombre de Jesús yo inicio esta tarea, para que al finalizar el día me dé el resultado que me tiene que dar. Cuando uno actúa, se pone en movimiento en el nombre de Jesús, instantáneamente uno es respaldado por Dios. Dios se manifiesta, Dios se presenta en medio de nuestra circunstancia y nuestra situación. Todo el poder de Dios, todo lo que Dios es, se hace presente en tu vida y en la mía. Cuando nosotros nos encontramos frente a un endemoniado, no hace falta hacer la chileanita en el aire, revolcarse, hacer piruetas. El poder que hay en el nombre de Jesús alcanza para que los demonios se sujeten y se vayan.
No depende de vos, no depende de mí. Depende de quién es nuestro Señor y a quién servimos. Ahora, si nuestra vida no está rendida ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces vamos a pasarla un poco mal. En Hechos de los Apóstoles se describe una situación de un grupo de personas que sin estar rendidos a Jesús, empezaron a imitar a los apóstoles y empezar a decirle a los endemoniados: en el nombre de Jesús, el mismo que predica Pablo, yo te reprendo. Dice que en una oportunidad un endemoniado se volvió en contra de ellos y le dice: a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, pero a ustedes no los conozco. Dice que se abalanzó sobre ellos y tuvieron que salir corriendo. Porque cuando nosotros estamos lejos de la cobertura de Dios, lejos de la autoridad de Dios, por más que nosotros invoquemos el nombre de nuestro Señor, el Señor no puede respaldar donde Él no es Señor, donde hay pecado o donde no hay santidad. Por eso es importante que nosotros caminemos bajo la autoridad de nuestro Dios, que Él sea el Señor de nuestra vida y que nosotros luchemos contra el pecado, que no consintamos que el pecado more en nuestra vida, dice el apóstol. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre que es sobre todo nombre, lo que va a suceder es que aquellas cosas que se levanten en contra de tu vida tendrán que doblegarse y tendrán que ponerse en retirada. Basta solamente con que Dios, con que Jesús se haga presente en un lugar para que los enemigos se pongan en retirada. Ayer les compartía a los hermanos de Santa Lucía en un momento acerca de esto último que quiero compartir con ustedes. En Marcos capítulo 5, nosotros tenemos el relato de Jesús liberando a un endemoniado. ¿Lo tenemos ahí? Marcos capítulo 5. El alcance de la autoridad, del poder de Dios, del nombre de nuestro Dios, no tiene límites. Una vez el pastor nos dijo a un grupo de hermanos, y creo que también lo dijo desde el púlpito, dijo: comiencen a creer que ustedes tienen autoridad dada por Dios para expulsar demonios, aun cuando no estén con la persona endemoniada. Y yo dije, yo tomé el desafío. El poder de Dios no tiene límites. No hay límites geográficos para el poder de Dios. Y desde ese momento he tenido el privilegio de poder experimentar eso y de liberar a personas oprimidas por medio del teléfono a distancia. No porque haya nada especial en mí, simplemente porque yo decidí creer un desafío que en realidad está en la palabra de Dios y que el pastor un día nos lanzó a los hermanos. Dice la palabra de Dios que Jesús, junto a sus discípulos, llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. ¿Sí? En otra traducción habla de Gadara. Pero es interesante eso, porque esa región estaba fuera de los límites. Esa región no era del pueblo de Dios. El poder de Dios no tiene limitación, no importa en el lugar que te encuentres físicamente, no importa si estás en el peor lugar de la tierra, el poder de Dios no tiene límite. Miren, dice el versículo 2. Y cuando salió de la barca, enseguida
vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Tenemos la nueva versión internacional? La NBI. Ahí va queriendo. Fíjense cómo lo dice acá. Dice, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Ahora yo quiero que te imagines lo que está describiendo este versículo. Jesús viene en un barco. Está llegando a una región que no era el ámbito donde él estaba ministrando. No estaba dentro del pueblo de Dios en ese momento. Ahora dice la palabra de Dios que en el momento en que Jesús puso un pie en tierra, tan pronto como Jesús puso un pie en tierra, dice que había uno que estaba endemoniado que ¡puc!, se le prendieron las antenas y sintió que algo diferente había cambiado, algo raro había en la atmósfera, ya no era lo mismo que hace un ratito atrás. La única diferencia fue que Jesús puso un pie sobre la tierra, y en ese mismo instante en el que Jesús pone un pie sobre la tierra, este espíritu, este endemoniado, dice que sale al encuentro de Jesús. ¿Cómo sigue diciendo? Bien, versículo 4. Muchas veces lo habían atado en cadenas y grilletes, pero los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Versículo 5. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando, golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, acá vuelve a aclarar que no lo vio, no tuvo un contacto físico con Jesús. Desde lejos lo vio y corrió y se postró delante de él. ¿Qué dice Filipenses 2? Toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dice, se postró delante de él. Versículo 7. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Te das cuenta de lo que pasa cuando invocamos el nombre de nuestro Señor? Dice la palabra de Dios que lo ataban con grilletes, con cadenas, rompía todo, nadie lo podía sujetar, andaba como un lunático gritando por las noches, era la representación de la leyenda urbana de Gadara. Todos hablaban del loco que estaba en el sepulcro, que nadie podía sujetar, pero bastó que Jesús pusiera un pie sobre tierra para que el espíritu, mejor dicho, los espíritus que estaban en este hombre se doblegaran y le pidieran y le rogaran, por favor Jesús, deja de atormentarnos. Ese es el poder de nuestro Señor. Que cuando invocamos su nombre, Él se hace presente. Y cuando Él se hace presente, el infierno tiembla. Porque recuerda que un día ese Jesús llegó al infierno como un cordero molido, como un cordero destruido, sangrando, despedazado. Todos cantaban, hemos ganado, ganamos, le ganamos al que se decía el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y mientras los demonios festejaban y Satanás estaba tirando serpentina, dice que se dan vuelta y de repente ese cordero se había transformado en un gran león. Por eso dice Apocalipsis, el león de Judá ya ha vencido. Por eso nuestro Dios es el cordero inmolado, pero el león que viene a reclamar la victoria que Él ya ganó en la cruz para tu vida. Invoqué a Jehová. ¿Cuándo? En medio de
de la dificultad, cuando me encontraba rodeado por lazos de muerte, cuando encontré dolor, cuando encontré angustia, cuando todo parecía que ya no iba, ya no caminaba, invoqué el nombre. Por eso la Biblia dice, no uses en vano el nombre de nuestro Dios. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros invocamos su nombre, sea donde estemos, no importa si estás acá, si estás en tu casa, si estás al frente de la peor bruja de tu barrio, los espíritus se tienen que doblegar delante de él. Porque el león de Judá ya venció y viene a reclamar la victoria. Ahora termino recordándote algo. La palabra de Dios dice que la clave para caminar en autoridad es someterse a Dios. ¿Cómo dice el texto? Sométanse a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Ese es el gran desafío que tenemos, someternos a Dios, porque nuestra vieja naturaleza, porque nuestro viejo hombre, porque nosotros, por nuestra propia cuenta, lo que hacemos es querer caminar en autonomía, es querer hacerla nuestra. Pero si nosotros caminamos sujetos a Dios, en dependencia de Él, entonces sí, cuando invocamos el nombre de nuestro Señor, todo lo que Él es, Jehová Jireh, Jehová El Shaddai, Jehová Nisi, Jehová, todo lo que es Él, todo su carácter, todo su portento, la plenitud de nuestro Dios se hace presente para respaldar nuestra vida ante la situación que sea. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Te dije que iba a ser corto. Creo que cumplí, ¿no? Nombre sobre todo nombre. Te pido que me pongas Colosenses 2, 9 y 10. Este lo repetimos, pero quiero que lo leamos. Lo dijimos de memoria, pero quiero que lo leamos. Colosenses 2, 9 y 10. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Es decir, en Cristo Jesús está Dios, todo lo que es Dios, todo su poder, toda su gloria, toda su paz, toda la vida, todo. Es más, Él es la fuente de todo. Dice, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. En Él. No hay otra forma. Solamente en el nombre de Jesús. Solamente viviendo una vida en Él. El domingo pasado, en el segundo culto, citaba este texto de Juan capítulo 1. Dice, de su plenitud, nosotros tomamos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y a veces nos olvidamos que la gracia de Dios es mucho más que amor. Es favor inmerecido, es bendición inmerecida.
Es el respaldo de Dios cuando aún nosotros no merecemos el respaldo de Dios. Es la autoridad que Él nos ha concedido, no porque nosotros tengamos méritos, sino porque Él ya ganó. Y por el simple hecho de que nosotros nos hemos humillado delante de Él, nos hemos sometido y reconocemos su señorío, entonces Él, solo por eso, es decir, no hay ningún mérito en eso, solo por eso Él nos da ese favor, esa autoridad, esa gracia para, es decir, con un propósito. De su plenitud, tomamos todo, gracia sobre gracia. Ahora, no nos olvidemos que dice tomamos. Dios pone a disposición de tu vida su gracia, su favor, su misericordia, su poder, sus bendiciones. Pero somos nosotros que tenemos que ir ante la plenitud de nuestro Dios y tomar lo que Él ya nos ha concedido. Solamente en Cristo nosotros podemos experimentar esa plenitud. Solamente en Él. El salmista dice, Él oyó mi clamor. Amo a Jehová, dice. Empieza diciendo así, amo a Jehová porque Él escuchó mi oración, mi clamor, mi súplica. Amo a Jehová. Uno de los tantos beneficios de pasar por la experiencia de dolor, de sufrimiento, de crisis, es que cuando nosotros logramos sobrepasar esa situación, aparte de tener un conocimiento que antes no teníamos de nuestro Dios, de su carácter, de su nombre revelado en una situación especial, es que también nos enamoramos más de Él. Y yo les suelo decir a los hermanos de Santa Lucía, déjense de quejarse por lo que están viviendo y comiencen a dar gracias, porque Dios, si está permitiendo que atravieses esa situación, es porque Él ha puesto tus ojos en vos y Él está trabajando en tu vida para lograr un mejor Leo, un mejor Carlos, un mejor, sea quien sea el que necesite escucharlo. Amén. Padre amado, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias por recordarnos tu amor, tu gracia y por sobre todas las cosas el poder que hay en ti y el alcance que hay en el nombre de Jesús, en tu nombre, Dios. Gracias, Señor, porque hoy somos desafiados a clamar, a buscar en tu plenitud esa manifestación que necesitamos para este tiempo, para esta circunstancia, para esta dificultad que atravesamos. Padre, invocamos el nombre de tu Hijo Jesucristo, ahí en medio de la dificultad, aun cuando sentimos que hay lazos de muerte rodeándonos, porque creemos y porque nuestra esperanza es que cuando te invocamos, cuando invocamos tu nombre, la plenitud de todo lo que eres, de tu carácter, de tu portento, de tu poder, de tu presencia, de tu persona, se hace manifiesto a favor de aquellos que se someten y te buscan de todo corazón. Gracias, papá. Te alabamos y bendecimos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.